Hola, bienvenidos a nuestro curso La Iglesia Apostólica. Hoy ya vamos por la lección número 4. A forma de recordatorio, este curso está orientado, destinado a aclarar el por qué en Unánimes nos congregamos como nosotros lo hacemos, y es más bien nuestra intención aclarar cómo era que la Iglesia Apostólica, llámese la Iglesia del siglo I o la Iglesia temprana, o también se le ha llamado la iglesia primitiva, cómo ellos se reunían cuando lo hacían semanalmente en sus asambleas y qué era lo que hacían cuando estaban ahí. Nosotros hemos establecido este curso de 9 lecciones, ya esta es la lección número 4, pasamos por 3 lecciones antes, vimos una introducción, el templo de Jerusalén allá en el Antiguo Testamento, y después vimos cuidadosamente qué quieren decir esas palabras adoración y culto en el griego original en que fue escrito nuestro Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a darle una mirada a las asambleas del siglo XXI, o sea, cómo se reunían ellos o para qué se reunían. Y vamos a ver algunos documentos, o leer más bien, de algunos documentos antiguos donde nos hablaban de su rechazo a adoptar las costumbres antiguas judaicas del templo, porque ahora tenían una nueva forma de reunirse. Y a modo de resumen, las asambleas o reuniones nunca en el Nuevo Testamento ni en ningún documento posterior al Nuevo Testamento se describen como adoración o como servicio de adoración. Más bien, estas reuniones o asambleas o encuentros o convocatorias se usaban diferentes, eran otros términos. No se hablaba de servicios de adoración, sino que se hablaban reuniones o encuentros, ¿verdad? La palabra griega es sunagó, o las que usamos en Unánimes. Desde que nosotros nacimos como iglesia, nos llamamos eclesías, o sea, asambleas, que es el término que usa el Nuevo Testamento para iglesia. También hemos visto que cuando se reunían en las eclesías, los encuentros o reuniones eran dominados por actividades horizontales, llámese unos con otros. Llamamos esa horizontalidad cuando estamos hablando de nuestro prójimo, nuestros hermanos o gente por acá, cercana, y hablamos de verticalidad cuando nosotros nos estamos relacionando con Dios, o sea, vertical, horizontal. Las reuniones, todas ellas, eran dominadas por actividades horizontales, o sea, unos con otros, entre hermanos. Por ejemplo, se exhortaban o se alentaban, ¿verdad? La palabra es parakeleo. También se fortalecían, el término es esterizó. Y también se edificaban. Oikodomeo es el término en griego. Para eso, o sea, esas actividades horizontales, de nuevo, tiene que ver el uno con el otro. Exhortar, alentar, fortalecer, edificar, esos son los términos que se usan en el Nuevo Testamento que caracterizan a las reuniones de la iglesia. Y aún cuando la iglesia hacía algunas actividades verticales, o sea, hacia Dios, o sea, le oramos a Dios, le cantamos a Dios, hacemos la cena del Señor en recordatorio de lo que Jesús hizo, siempre tenían un énfasis horizontal. Oramos entre hermanos, cantamos entre hermanos, celebramos la cena del Señor entre hermanos. O sea, siempre es una connotación horizontal, aún cuando el destinatario de lo que estamos haciendo, llámese a quién le oramos, a Dios, a quién le cantamos, a Dios, que recordamos en la cena del Señor, el sacrificio de Jesucristo, aunque son actividades primariamente verticales, siempre tenían un énfasis de aplicación horizontal. Y Pablo, a los hermanos de la iglesia de Corinto, que era una iglesia bien, no extraña, digamos, pero sí más bien sui generis, muy particular, cuando él veía los desórdenes que habían ahí, él escribió, entre otras cosas, el capítulo 14, famoso de su primera carta a los Corintios, donde es un llamado al orden. Y en ese llamado al orden, esto es lo que dice el apóstol. Cuando os reunís, hágase todo para edificación. Ahí se lo tengo en términos del griego. Si quieren lo pueden pronunciar, no es tan fácil. Jotan sunerjomai, es cuando reunís. Y hágase todo para edificación, espantaproso y quedomen ginestó.
Esta es una instrucción, esta es una orden. Esto no es una sugerencia. Esto es preceptivo. Cuando se reúnan, hágase todo para edificación. Esto claramente nos saca de toda la liturgia del Templo de Jerusalén, liturgia que después fue adoptada más adelante y lo veremos en las siguientes lecciones, pero que hay que de verdad cuestionarse desde ahora cómo es que una cosa llegó a la otra. Porque los hermanos nuestros del primer siglo, o sea, de la iglesia temprana, no tenían templos y se rehusaban a tenerlos. Y además, todo aquello que se relacionaba con el culto al templo lo rechazaban. Por eso no vemos términos como postración, que es el que se traduce en nuestras Biblias como adoración en el Nuevo Testamento, proskuneo. No vemos altares, no vemos estatuas, no vemos instrumentos de templo, vestimentas, sacerdotes y mucho menos sacrificios o los cultos de sacrificio como las latrías. Ellos más bien se reunían en las casas, que no les llamaban templos, ni les llamaban casas de Dios, y ahí se edificaban entre ellos, se ayudaban y se consolaban, y particularmente crecían en Cristo. Qué diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas cosas o algo que nos ha ido quedando en el tiempo como testigo fiel del rechazo que tenían ellos a todo lo que olía a templo. Porque recordemos que no solamente el templo de Jerusalén estaba ahí, que después fue destruido, como dijimos en la lección número 2, por el general Tito del Imperio Romano en el año 70, sino que además los templos paganos estaban muy en boga. Por todo lado, en la época, en el mundo del Imperio Romano, habían templos paganos. Entonces los creyentes del primer siglo rechazaban con todas sus fuerzas que hubiera algún templo que podía encerrar a Dios ahí adentro. Entonces en el famoso discurso de Esteban, el diácono, donde después lo apedrearon hasta la muerte, él en un extracto de su discurso decía, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 28. El libro de los Hechos fue escrito por ahí del año 50, 60, por ahí. No se tiene precisión exacta, pero antes del año 70, porque si no se habría registrado la destrucción del Templo de Jerusalén en ese libro histórico escrito por Lucas. Pero ya si bien temprano, habían instrucciones claras de que Dios no quiere templos. Después Pablo, por las mismas épocas, cuando llegó a Atenas, Grecia, también dijo algo parecido. Eso está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer 2 versículos, el 24 y el 25, que dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. El Señor no necesita nada de nadie, y mucho menos que le construyamos una casa donde Él habite. Eso en modo alguno tiene apoyo neotestamentario. Ahora vamos a un documento bastante temprano. Algunos dicen que data del año 115. Y quiero aprovechar para hablarles un poquito de estas siglas. CA. CA quiere decir circa, que es un término latín que podemos traducirlo como alrededor de. Entonces, cuando estamos datando, poniendo fechas ahí arriba, ponemos el CA porque no tenemos precisión del año, pero sí sabemos que es alrededor de ese año. Entonces, por ejemplo, la epístola de Bernabé se cree que fue escrita alrededor del año 115 después de Cristo. Y esto dice la epístola de Bernabé: quiero también hablaros acerca del templo, cómo extraviados los miserables confiaron en el edificio y no en su Dios que los creó, como si aquel fuera la casa de Dios. La epístola de Bernabé consta de 21 capítulos y es bien curioso porque en uno de los códices o de los manuscritos más antiguos que se tienen, que es el Código Sinaítico, aparece la epístola de Bernabé. Algunos padres de la iglesia temprana afirmaban que ese documento había sido escrito por Bernabé, el compañero de Pablo de su primer viaje misionero. Todavía hay disputas sobre quién es el autor de la epístola, pero se le dice la epístola de Bernabé. Lo importante es que es un documento bien temprano, data del año 115 y ya aparece en manuscritos del siglo IV, por ahí del año 350.
Después tenemos también una narrativa de la iglesia de Esmirna en relación al martirio de su obispo Policarpo. Eso fue escrito en el año 155, alrededor del año 155, y esto es lo que ellos escriben. Describen más bien el martirio de Policarpo anotándolo de la siguiente manera: el público completo, gritando y llorando con incontrolable ira y vociferando, gritaba: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses, quien enseña a muchos a no sacrificar en adoración. Vean qué interesante. Ahí tenemos dos términos que nosotros hemos malinterpretado históricamente. Ese sacrificar es un culto de sacrificio, que es latría, y en adoración, que es proscuneo, que ya sabemos nosotros, que es en postración. Entonces lo que están diciendo aquí, que Policarpo enseñaba que no se debe postrar, o sea, adorar, ni se debe tampoco sacrificar en altares o en templos. Porque Policarpo la tenía bien clara. El templo, ya en las épocas de Policarpo, o sea, posterior a la ascensión de Jesucristo y a la venida del Espíritu Santo, el templo es la iglesia, de acuerdo a Pedro, y nuestros cuerpos, de acuerdo a Pablo. Ya no hay más sacrificios, porque el sacrificio pleno y único fue el sacrificio de Cristo, que se hizo una sola vez y para siempre. Después, Clemente de Alejandría, un apologeta y filósofo de la época, dice allá por el año 200, allá en Alejandría, Egipto: la palabra prohibiendo todos los sacrificios y la construcción de templos indica que el Todopoderoso no está contenido en nada. Vean que estamos hablando de épocas muy tempranas. Ya estamos entrando al siglo III, año 200. Y el discípulo de Clemente, Orígenes de Alejandría, 30 años después, en una obra de defensa de la fe que escribe contra el filósofo pagano Celso, que se había dedicado a atacar al cristianismo y había escrito una obra que se hizo famosa en la época que se llamaba La Palabra Verdadera. Orígenes, en respuesta a la obra de Celso, entre otras cosas, en la carta o el documento que se llama Contra Celsus, Orígenes dice: nosotros objetamos construir altares, estatuas y templos, porque hemos aprendido de Jesucristo la verdadera forma de servir a Dios. Vean qué interesante cómo la iglesia se rehusaba a adoptar las costumbres, ya sea del Antiguo Testamento o ya sea de los paganos de la época, que tenían una gran influencia. Después tenemos a Arnovio de Sica. Arnovio de Sica era un pagano que se convirtió al cristianismo y se hizo un polemista, o sea, es un tipo que andaba invitando a la polémica en defensa del cristianismo. Él, en esa obra contra el pagano, él ataca los cultos paganos, los criticaba porque decía que los cultos paganos eran antropomórficos, en otras palabras, que se hacían dioses de forma humana y que los dioses se relacionaban unos con otros como se relacionan los seres humanos. Un poco la mitología griega, que después pasó a ser la mitología romana. Y también Arnovio de Sica criticaba en su obra contra el pagano todo el tema de la edificación de templos, de estatuas, de sacrificios, de sacerdotes, de ofrendas y de postración delante de ellos. Entonces, en su obra contra el pagano, Arnovio de Sica escribe allá por el año 300 después de Cristo: nosotros no construimos templos para ceremonias de adoración. Vean qué curioso, nos vuelve a salir proscuneo aquí. No levantamos estatuas ni imágenes de ningún dios, ni les construimos altares. Es interesante cómo ya en el año 300, nosotros vemos, para atrás del año 300, no usaban los cristianos ningún término como postración, templo, adoración, altar, sacerdote, sermón, sacrificio o alabanza para sus reuniones, lo que hoy en día nosotros llamamos servicios de adoración. Porque ellos no veían que los cristianos nos reuníamos para tener una relación vertical, o sea, no nos juntábamos para tener experiencias místicas con el Dios al que alabamos o al que le oramos o al que fuere.
Nuestras reuniones eran más bien horizontales. Entonces, la terminología no era sermón, sacrificio, alabanza, altar, adoración, sino más bien la terminología era exhortación, alentarnos, fortalecernos, consolarnos. Entonces, si ustedes quieren un anticipo del objetivo de nuestro curso, es que el Nuevo Testamento no habla nunca de servicios de adoración, sino que habla más bien de reuniones de edificación. Eso es tremendamente importante porque la adoración, o sea, el término que ya hemos aprendido proscuneo del Antiguo Testamento, en todo lado fue sustituida por edificación, que es oikodomé, en el Nuevo Testamento. ¿Por parte de quién? Por parte de la iglesia. La iglesia por todo el Nuevo Testamento está llamada a edificarse. No está llamada a proscuneo, a postrarse, porque ya lo hizo una vez cuando cada uno de nosotros nos postramos delante de Jesucristo y le entregamos nuestra vida. A partir de ese momento tenemos que crecer todos nosotros en Cristo. Bien, yo creo que la siguiente lección va a ser bastante polémica. Porque si hay algo que nosotros hemos promovido a lo largo de la historia de la iglesia, son los sermones desde los púlpitos. Lo que es más, Unánimes tiene un curso de predicación expositiva donde enseñamos cómo dar una buena prédica desde un púlpito. Eso es algo que nosotros decidimos hacer porque decidimos llenar de herramientas a aquellos que van a enseñar la palabra de Dios, y ahora lo podemos aplicar más adelante cuando veamos cómo congregarnos, que es la última lección nuestra, cómo alguien tiene que tomar esas habilidades y aprovecharlas en las reuniones de edificación de la iglesia. Pero sí, les garantizo que la siguiente lección es bastante controversial, pero creo que nos va a quedar claro de que ese modelo de alguien parado en un púlpito y unas personas escuchando sin haber ninguna interacción está lejos de ser el modelo bíblico. A todos ustedes, mil gracias por su atención y que el Señor los bendiga.